Bien, ¿estamos listos? Vamos a orar. Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias. Ponemos en tus manos este tiempo. Te ruego que me des gracia para compartir tu palabra. Dale gracia a cada uno de mis hermanos también para recibir tu consejo, Señor, que tu Espíritu nos hable y que transforme nuestras vidas, que nos lleve a tomar decisiones, que nos lleve, Señor, a caminar en pos de ti. Necesitamos de ti y lo reconocemos, Señor, y es por eso que venimos, Señor, a exponernos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues estamos en el tema número 4 de esta serie, un llamado a la madurez. ¿Sí? El tema se titula Fidelidad como resultado de madurez. ¿Sí? Fidelidad como resultado de madurez. Déjenme leerle el capítulo 15, el versículo 7 del Evangelio de Juan. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Se los voy a leer en otra traducción. Dice: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quiera y se les dará. Fieles a mis enseñanzas. Mire, quiero empezar con la siguiente pregunta. Más bien, que se hagan esta pregunta: ¿seré fiel a Dios? ¿Soy fiel a Dios? Y no quiero que me la contesten, por supuesto, no es para que me contesten esta pregunta, pero sí me gustaría que a lo largo de toda la enseñanza estemos cuestionándonos acerca de nuestra fidelidad para con Dios. Sí. A lo largo de toda la enseñanza constantemente nos hagamos esta pregunta: ¿soy fiel a Dios? Sí. Ya que la respuesta a esta pregunta golpea directamente a nuestra eternidad, ¿sabe? Trasciende en eternidad. Porque la fidelidad es un aspecto que se considera en gran manera en la entrada al reino. Sí. Jesús habló mucho acerca de la fidelidad del creyente. De hecho, ilustró en una parábola mostrando el fin de aquel siervo fiel y diligente y el destino de aquel que no lo es. Sí. Ahí en el Evangelio de Mateo, por favor acompáñenme, capítulo 24, versículo 25. Sí. Con este pasaje lo que pretendo hacer es poner como base la relevancia de la fidelidad. Es decir, ¿cuál relevante es el hecho de que seamos fieles o no? ¿De que seamos leales o no? ¿Sí? Ya estamos ahí, Mateo 24, 45, ¿sí? Dice así: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es decir, para que administre su casa y sea diligente con sus bienes y sus consiervos. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle que siendo fiel a la instrucción. Le halle siendo diligente a lo que se le encomendó. ¿Sí? Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿A quién? Al siervo fiel y prudente. Empieza así este pasaje, ¿no? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Bueno, aquel que se le encomienda algo y éste lo obedece. E incluso cuando no está el patrón, ¿verdad? Cuando éste está ausente y cuando llega lo encuentra haciendo esto. ¿Haciendo qué? Siendo fiel, siendo obediente a la instrucción dada. Bueno, hay un premio, dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero aquel siervo malo, aquí cambió el adjetivo calificativo del siervo. Siervo fiel y prudente, siervo malo. Pero aquel siervo malo si dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir,
Y dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el punto que quiero enfatizar en estos versos, mis amados, es la trascendencia de la fidelidad. ¿Qué tan importante es que seamos fieles o no? Sí. La importancia que tiene y cuán necesario es que nos sepamos fieles al Señor y a su palabra, mis amados. Sí. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, dice el versículo 7 del capítulo 15 de Juan. Fieles a mis enseñanzas. ¿Sí? Si se mantienen en mis palabras, si guardan mis palabras. Jesús habló del hombre sensato como aquel que escucha las palabras y las hace. ¿Recuerdan? ¿No? Y calificó de insensato a aquel hombre que oye sus palabras pero no las hace. Sí. El resultado del uno y del otro es seguridad y permanencia por un lado, y del otro calamidad y caos. Sí. Permanencia, persistencia, calamidad y caos. ¿Qué tan importante, qué tan relevante es la fidelidad en el creyente? Es mucha, ¿cierto? Es muy importante. Es muy, muy importante, ¿sí? Miren, en el hebreo la palabra que se utiliza para fidelidad es la misma palabra que se utiliza para fe y para lealtad. Esta es la palabra emuná, que significa fe, fidelidad y lealtad. De esta palabra se deriva la palabra emet, que significa fiel y verdadero. ¿Sí? Y este tiene que ver con firmeza, con seguridad y permanencia. Una persona inmadura difícilmente entenderá este principio de fidelidad y de lealtad. ¿Por qué, mis amados? Porque constantemente es empujado por sus emociones, por sus deseos, y a falta de principios, sus afectos serán quienes gobiernen su vida. Por lo tanto, la fidelidad y la lealtad, ¿sí?, no existirán, no será parte de su proceder, precisamente por la inmadurez. ¿Sí? Será carente de fidelidad, será carente de firmeza, será carente de constancia y de estabilidad. ¿Sí? Ahora, hablar acerca de la fidelidad, podemos hablar acerca de muchos aspectos. ¿Sí? Muchos aspectos en cuanto a nuestras relaciones, ¿verdad? En el matrimonio, con nuestros amigos, en el trabajo, etcétera, ¿no? Cuando somos niños, ¿verdad? Pues no necesitamos mucho Tehuacán para entregar a nuestros amigos, ¿no? Cuando a un niño tú lo acusas y dices, ¿quién fue este? ¿No? Ellos no existe, para ellos no conocen la fidelidad, la lealtad en ese sentido, ¿verdad? Rápido. Tenemos por ahí nosotros un video de Mila muy, muy pequeñita, donde la sorprendí tirando una de esas manitas que se pegan, ¿no? Y yo vi que la tiró y quedó en la parte de arriba. Entonces, cuando yo salgo les dije, ¿quién fue? ¿No? Y Mila dijo, yo no fui, fue Angelito, ¿no? No fui yo. Y luego es bien, bien curioso porque se subía a una mesita y brincaba y dice, no cacho yo, decía, no cacho. Como diciendo, no fui yo porque no alcanzo, ¿no? ¿Me ayudan con ese teléfono, porfa? No alcanzo yo, decía, ¿no? Entonces no hubo que obligarla mucho, ¿no? Para que de volada, ¿no? Echara la culpa a su hermano, aun cuando no fue ella. Pero eso es parte de la inmadurez, ¿sí? Es parte de la inmadurez. Un niño no tiene esa conciencia, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos creciendo, conforme pasa el tiempo, el vínculo, la relación de la amistad va aumentando y por ende nuestra fidelidad y lealtad crece junto con nuestros amigos. A mí me pasó algo en la secundaria, ¿no? Y lo he comentado ya en otras ocasiones, un par de veces creo, pero en una ocasión nosotros jugábamos básquetbol y fuimos a jugar a otra secundaria y terminando el partido, pues nos agarramos a guamazos, ¿no? Yo me peleé con otro niño por ahí. El asunto es que este muchachito pues tenía un primo más grande, ¿no? Siempre salen los primos, ¿no? Los hermanos. Y días después me fueron a buscar a la secundaria. Casualmente ese día yo no estaba, ¿no? ¿Sabes dónde andaba? Pero cuando llegaron a buscarme, estaba un
mi mejor amigo en aquel entonces, o con quien yo me juntaba, y llegaron preguntando por mí. Entonces él le preguntó que si para qué era, ¿no? Le dijo, no, pues que le pegó a mi primo y vengo a pegarle yo a él. Y mi amigo dijo, yo soy el ángel, ¿no? Y él se peleó por mí, ¿no? Él se pegó ahí, como decíamos, ¿no? Él se pegó el tiro por mí, ¿no? Dijo, no, ¿a quién vienes buscando? ¿Al ángel? No, pues le vengo a pegar. Bueno, pues yo soy el ángel, ¿no? Peléate conmigo. Y se peleó con él, ¿no? Como a las 3, 4 semanas fueron a buscarlo a él, ¿no? Y yo estaba allá afuera y yo pregunté, ¿para qué viene? No, vengo a pegarle. Le dije, no está. Se fue. Eran muchos, hay que considerar, ¿no? Vinieron con más. No está, se fue. Y si quieres te digo dónde vive, le dije, ¿no? A lo que voy es que con él yo tenía un vínculo de lealtad muy fuerte, ¿sabe? Era mi amigo y eso fue producto de una relación. Era porque todos los días, todo el tiempo nos veíamos. En la escuela, fuera de la escuela, en la noche. Normalmente era la última persona que yo miraba, ¿no? Antes de meterme a mi casa. Y fue así durante mucho tiempo. Por lo tanto, eso desarrolló ese vínculo de fidelidad y lealtad, ¿me explico? Al punto en donde éramos capaces o estábamos dispuestos a recibir unos cuantos golpes por el uno y el otro. Sí. Bueno, eso no se obtiene cuando eres un niño. Un niño normalmente no tiene ese alcance porque está pequeño. Sí. Repito, es algo que se va desarrollando, la fidelidad y la lealtad. Después nosotros nos encontramos que es un rasgo de carácter y hacia allá es donde quiero que vayamos. Sí. Sobre todo en el creyente. Y hay una razón de ser. Hay un punto importante, ¿sí? Entonces, repito, conforme pase el tiempo, el vínculo, la relación de la amistad va en aumento y por ende también nuestra fidelidad y nuestra lealtad para con nuestro amigo, con la persona, etcétera, etcétera. La fidelidad en el matrimonio. Muchos dirán, bueno, es que yo no le soy fiel a mi esposo o a mi esposa porque no me veo vinculado con una tercera persona, pero muchas veces, tal vez ciertamente no estamos vinculados con otra persona, pero no somos leales. Y somos prontos para andar hablando. Y todo el mundo sabe de las debilidades de mi esposo y de mi esposa porque me ando queje y queje por todos lados. Eso no se debe de dar, mis amados, en los matrimonios. Tenemos que aprender a ser leales a nuestra esposa y a nuestro esposo. Sí. Eso es bien importante. Aprender a crecer en ese vínculo. Sí. Y con esto no estoy hablando de subsidiar negligencias, ni mucho menos. Pero sí de cuidar espaldas, de sí resguardar el testimonio de mi esposa y de mi esposo. Por lo tanto, no voy a maltratarlo ni maltratarla, porque tiene que ver con esto. ¿Sí? Ahora podemos hablar del aspecto de fidelidad y lealtad en el trabajo. ¿Qué con aquellos cuando el patrón se va y luego se meten al Facebook, ¿no? O en el teléfono? Y se me hace muy chistoso y es complicado, ¿verdad? Pero ahí con los muchachos con los que trabajo, de repente pues ahí les puedo llegar por la derecha o por la izquierda o por el frente. Pues no saben, ¿no? Y cuando voy llegando, miren, es una corredera, ¿no? Pasa, ¿no? No siempre, pero suele pasar, ¿no? Es decir, buscamos la oportunidad para poder, ¿verdad?, ver por mí mismo. Por falta de fidelidad, por falta de lealtad. Ahora, eso pues en el mundo es común, es norma. En el creyente no debiera ser. En el creyente no debiera ser la actitud, no debiera ser la norma. No debiera ser algo que nos rige o que nos caracterice. Sí. Tenemos que ser fieles y leales. Sí. Miren, Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Por tanto, Él demanda que nosotros seamos fieles. Y este es un principio, este es un punto de partida, ¿sí? Ahí en el verso 10 del capítulo 15 de Juan dice, guarden mis mandamientos y permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vemos la demanda de Jesús para sus discípulos. Permanezcan en mis mandamientos, permanezcan en mi amor, guarden mis mandamientos, sean fieles a ellos, obedézcanlos, así como yo lo he hecho con mi Padre. Estas son las instrucciones del Maestro a sus discípulos.
¿Por qué debemos de ser fieles y leales? Precisamente porque hay un deber, hay una instrucción dada por nuestro maestro. Entonces, la fidelidad del maestro demanda fidelidad de parte de sus discípulos. Acompáñenme, por favor, a Génesis 14, versículo 17. Génesis 14, versículo 17. Cuando estén ahí me dicen, por favor, ya llegué. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Ya? Bien. Contexto, ¿sí? Lot, pariente de Abraham, había sido tomado y él va a su rescate. ¿Sí? Dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec es un tipo de Cristo. Sí. Su nombre de origen cananeo literalmente significa rey de justicia y de paz. De hecho, el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículos 5 al 6, se los leo, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos está citando Salmos 110:4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se está refiriendo al Mesías, al Cristo, ¿sí? Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino al encuentro de Abraham. Pan y vino representan la palabra de Dios y el gozo de la salvación, ¿sí? Y dice el versículo 19 del capítulo 14 de Génesis: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y fíjense que sigue: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Miren, en las culturas paganas se acostumbraba a dar diezmos a todos los dioses paganos, era algo común, ¿sí? Es decir, él creció acostumbrado a eso. Recordemos que el origen de Abraham era totalmente pagano, ¿sí? Su familia y él se dedicaban a hacer ídolos. Por lo tanto, conocía a muchos y conocía esta cultura. Sin embargo, Dios siempre tuvo en mente lo mejor de nosotros, mis amados, no solo una parte, ¿sabe? Entonces, aquí hay un detalle importante, y es que Melquisedec primeramente dio. Diga conmigo: Melquisedec primero dio. Esta es la premisa. El punto de partida de la fidelidad de Abraham se encuentra en lo recibido por Dios. ¿Sí? El reconocer que es Dios quien es fiel primero, que es Dios quien nos da y a Él le debemos todo, no una parte, a Él le debemos todo. ¿Sí? Miren, la razón por la cual muchas veces, ¿qué palabra puedo usar para no decir marros? Agarrados, codos. Para la obra de Dios es porque no hemos entendido este principio, ¿sabe? De verdad se los digo. Y miren, y no estoy preparándonos para al final pasar con la canastita otra vez. No. Pero muchas veces, mis amados, disponemos tan poco, no solamente de nuestros recursos, sino de nuestro tiempo a la obra del Señor, porque no hemos entendido este principio. Que todo se lo debemos a Él. Creemos que lo que tenemos nos los hemos ganado y nos los merecemos, pero déjeme decirle algo: no merecemos nada y no nos hemos ganado nada. ¿Cómo no? Como usted no se pega a las frigas que yo me pego, ¿verdad? Bueno, pues es que el Señor quien le da la vida. Él es
Él es quien le da la oportunidad de despertarse cada mañana. Si usted no concluye en eso, está errado, mi amado. Porque todo proviene de Él. Y todo es para Él. Entonces, de nuevo, ¿seré fiel a Dios? ¿O hago como que soy fiel? Una vez le preguntaba a mi sobrinita, digo, ¿y si le obedeces a tu mami? A veces. ¿Eres o no eres obediente? No, a veces. Entonces eso la hace desobediente, ¿verdad? ¿Qué tan obedientes somos al Señor? ¿Qué tan fieles somos al Señor? A veces, ¿no? La razón, mis amados, por la cual muchas veces disponemos tan poco, repito, no solo de los recursos, sino de nuestro tiempo, de nuestra vida a la obra del Señor, es porque no hemos entendido este principio, que no nos pertenece nada, que todo proviene de Él. Miren, Abraham lo tiene claro. Si nosotros leemos más adelante en el versículo del 21 al 24, Abraham reconoce que su victoria y todo lo que tiene es por el favor de Dios, no por sus propios méritos. No es porque él fue diligente, ni porque se levantó muy temprano, ni porque recaudó a toda la gente, ni porque ya tenía recursos, no. Él concluye, todo esto es por Dios. E incluso, miren, el rey le dice, mira, tú dame una parte y te vas a quedar con todo. Y dice, yo no me quiero quedar con nada, porque no vaya a ser que al rato tú digas que mi victoria es gracias a ti. No, la victoria es gracias a Dios. A ti yo no te debo nada. Y esto me habla de cómo muchas veces nosotros estamos tan vinculados con nuestros patrones, con nuestros jefes, y nuestra esperanza está puesta ahí. Y no entendemos que no, nuestra provisión no viene de nuestros jefes. Gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por su trabajo, pero la provisión viene del cielo, la provisión viene de Dios. Cuidado con ponerle un atributo, darle un atributo a alguien que no le corresponde. ¿Sí? Abraham reconoce que su victoria y todo lo que tiene es por el favor de Dios, por la gracia de Dios, no por sus propios méritos. Entonces, mis amados, reconocer la fidelidad de Dios en todos nuestros caminos producirá en nosotros firmeza e inconstancia en lo prometido a Él. ¿Sí? Nuestra voluntad debe estar rendida a su corazón, determinar tomar decisiones en base a su palabra en fe. Esto es clave. En fe, es decir, en fidelidad, acorde, conforme a, ¿sí? Y esto se resume en caminar en obediencia. Toda una serie, ¿no? Hablamos acerca de eso, héroes de la fe. ¿Sí? En Gálatas, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Acompáñenme, por favor. Gálatas 3, verso 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sí, bien, ahorita vamos a regresar a ese texto. La fe, emuná, ¿sí?, que es la palabra hebrea que se utiliza en las Escrituras, habla de algo seguro, de algo establecido, algo fiel en lo que podemos confiar y creer que es verdad. De hecho, cuando nosotros, ahí en el Antiguo Testamento, habla de Jehová el Emed, habla acerca del fiel y verdadero. ¿Sí? Esto también nosotros lo encontramos ahí en Apocalipsis, refiriéndose a Jesús, el fiel y verdadero. ¿Sí? Entonces, por eso, mis amados, cuando una persona no es estable, es difícil de confiar, ¿cierto? Es difícil de confiar en una persona que no es estable. La inestabilidad, repito, es sinónimo de inmadurez. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, ¿no? Aquel con el que queda si no está, o no llega, o llega tarde, ¿no?
No es una persona confiable. Que hoy dice sí vamos, pero mañana dice mejor no. Y después dice quizás sí. Un día dice me alegra estar en la casa del Señor y al domingo siguiente dice no quiero verle la cara a esos hipócritas. Pues en otras iglesias dicen eso, ¿no? Doble ánimo, un día están con todos, hermanitos, los amo, los adoro y al rato se andan quejando de la congregación. ¿Conoce a usted, ha conocido a alguien así? Se da. ¿Sí? Se da. Por eso, mis amados, es tan importante que nos alineemos en este sentido. Porque la inconstancia, ¿sí?, el tener esos sentidos para arriba y para abajo, habla precisamente de inmadurez en nuestro corazón. Y es algo que tenemos que resolver. Necesitamos madurar, ¿sí? Esta palabra fe, emuná, que encontramos en las Escrituras y que profesamos, está estrictamente ligada a la palabra, a las Escrituras. ¿Sí? Esta palabra emuná está estrictamente ligada a la palabra de Dios, a lo dicho por Dios, ¿sí? Es decir, a la instrucción de Dios, donde están sus mandamientos, sus estatutos, que son el camino seguro por el cual debemos de transitar, ¿sí? Y allí, mis amados, precisamente en ese camino, no cabe nuestra apreciación de tal o cual cosa. Por eso es que eso nos libra, precisamente porque es un camino el cual no fluctúa. Puedo yo estar lleno de debilidades y ser constantemente empujado a fluctuar, pero si yo permanezco por ese camino, seré librado de eso. Es decir, cuando mis decisiones no son en base a lo que yo siento, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino cuando son en base a las Escrituras. ¿Me explico? Ahí es donde somos librados, porque déjeme decirle algo, todos, desde el más chico hasta el más grande, es tentado a fluctuar en algún momento de la vida. Todos tenemos procesos complicados, todos vivimos situaciones complejas, todos pasamos por dolor, todos pasamos por aflicción. Hay momentos buenos y hay momentos malos, ¿sí o no? Todos. ¿Cómo le hago para mantenerme firme en ese tiempo tan difícil? La palabra. La palabra. No tomo decisiones en base a lo que estoy sintiendo, porque en ese momento puedo terminar en un divorcio, puedo terminar en un golpe, ¿me explico? Termino arrebatado. Porque estoy tomando decisiones a base de mis decisiones, de mis sentimientos. ¿Pero qué me libra de eso? Ese camino de santidad. Ese camino que no fluctúa, que es el mismo independientemente de lo que esté pasando o no. Es el mismo. Qué bueno es eso, ¿no? Qué buena es su palabra, ¿sí? Repito, esto nos librará de andar para arriba y para abajo, aun cuando seamos tentados a hacerlo. Ahora, conforme nosotros vayamos, la semana pasada nuestro hermano Bogdan hablaba acerca de estar adheridos a Cristo, ¿recuerdan? No. Conforme nosotros estemos adheridos precisamente a Él, ¿sí?, conforme vayamos creciendo, y como mencionaba hace un momento acerca del vínculo, ¿no?, de la relación, cada vez será mucho más sencillo y más fácil mantenerme en ese camino de santidad, en ese camino el cual no fluctúa, por ese camino el cual el Señor lo ha establecido. Pero debo decirlo, es a base de constancia. En la mayoría de los pasajes, la palabra emuná ha sido traducida como verdad y como fidelidad. La raíz de esta palabra, como mencionaba hace un momento, es muy común con la palabra amán, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Génesis 15:6, dice Abraham creyó. La palabra que se utiliza aquí en el original es la palabra amán, ¿sí? Es decir, Abraham fue fiel a la palabra de Dios, por lo tanto fue justificado, ¿sí? Por lo tanto fue justificado. La palabra fe en el Nuevo Testamento, su etimología se compone del latín, viene de fides, y del italiano de fede, que tiene que ver con fidelidad. Fe y fidelidad, ¿sí? Ahora, la aplicación en este sentido, ¿verdad?, más concreta es creer que es verdad, ¿sí?
Entonces, esta palabra, a diferencia de la palabra emuná o amán, no necesariamente está ligada a la devoción a Dios, sino también se puede utilizar para hablar de la confianza hacia una persona. Ahora, esto precisamente lo trató el apóstol Santiago. Quiero que por favor me acompañe a Santiago 2, es un verso muy conocido. Sí. Pero esto precisamente lo trató el apóstol Santiago. Trata precisamente porque el asunto es que los padres de la fe, los patriarcas, se identificaron por la fe y esto se manifestó en ser fieles a la instrucción de Dios. ¿Sí? Ya estamos ahí, Santiago 2, verso 14. Bien, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una buena pregunta. Está medio rebuscada, ¿no? Si a usted le pregunta en este momento, ¿podrá su fe salvarle? ¿Usted qué contesta? Bueno, después viene la evidencia de si nuestra fe es la que salva o no. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como aquel que dice, no, es que yo tengo mucha fe, es que yo soy cristiano, desde chiquito he ido a la iglesia. Bueno, ¿qué evidencias hay de eso? No, es que es por fe. Sí, compadre, pero el asunto es que tienes un amante. Sí, pero es que es por fe, no es por obras. Sí, compadre, pero robas en tu trabajo. Es que es por fe, brother, ¿entiende? No, es que esa no es la fe la cual la palabra de Dios habla como fe salvadora. La fe es algo que se sustenta es fidelidad. Fidelidad a, lealtad a. Si yo concluyo en que no soy fiel a Dios, que mis afectos, que mi corazón no están inclinados a Él, a su palabra, hay cosas que tengo que corregir. Porque según lo que el apóstol Santiago dice, es que esa fe no me salvará. ¿Sí? No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. ¿Sí? Si tú tienes fe y yo tengo obras, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego dice algo muy fuerte Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente con concluir que existe un Dios. Y ya hemos hablado acerca de eso. De hecho, el apóstol Pablo dice, miren, la creación da testimonio de que hay un creador. El problema del ser humano no es concluir que existe un Dios. El problema del ser humano es que ese Dios los gobierne. El hecho de que nosotros nos aprendamos toda la teología o doctrina cristiana, eso no nos hace salvos. El asunto es quién gobierna mi corazón. Ese es el asunto, mis amados. Y hay evidencias de eso. Se evidencia mi vida. Si Dios gobierna, habrá madurez, habrá crecimiento, habrá fruto. Si no, no. Si no, no. Por eso es tan importante que nosotros volteemos a ver nuestro peregrinar, nuestro caminar y decir, bueno, a ver, tengo 15 años y estoy donde mismo, no avanzo, sigo batallando igual, tengo las mismas debilidades, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Qué está pasando? No es normal. No es la norma.
Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Ahora, es importante esto, las obras no generan fe, ¿eh? O sea, no es como que me voy a poner a hacer obras para generar fe. No, las obras no generan fe. De hecho, las obras son la evidencia de la fe, que es muy diferente. Sí. Porque no es como que, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a poner a servir en la iglesia, me voy a poner a hacer esto, voy a empezar a repartir. Mira, ahí tengo una ropita que está más o menos, la voy a regalar. Ahí están mis obras de fe. No, las obras no generan fe. ¿Me explico? El cubrir al necesitado, ¿verdad? Y esto es importante, no es una obra caritativa. Lo que Santiago está tratando aquí no es una cuestión humanista, es una instrucción de Dios. Podemos agarrar muchos textos, voy a agarrar uno. Proverbios 3, 27 y 28. Dice lo siguiente: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieses poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Santiago no está diciendo que seamos humanistas y que se nos ocurran a nosotros buenas obras o obras caritativas. Lo que Santiago está diciendo es: sométanse a la palabra de Dios. Obedezcan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice esto. No son obras que se me ocurren a mí. No son buenas intenciones que se me ocurran a mí o que se le puedan ocurrir a usted. Es que dice la palabra, y en base de lo que dice la palabra, eso hago. Dios dice, perdona, perdona. Dios dice, pide perdón. Pero es que me hizo, pide perdón. Pide perdón. ¿Me explico? Dios dice, no seas orgulloso. Aléjate del orgullo. Lo hago. De eso se trata. Miren, es mucho más sencillo. Bueno, sí voy a hacer y voy a regalar 2, 3 cositas y voy a hacer esto y el otro. Perdono, pero no pido perdón, pero sigo de orgulloso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra? Repito, Santiago no está argumentando su fe por una cuestión de empatía humana. Sí. Sino por la instrucción dada por Dios. Allá afuera hay un montón de personas que se están dedicando a eso. Sí. Y está bien, qué bueno. Pero Santiago no está hablando de eso. Santiago, repito, no es una cuestión de empatía humana. Es el sujetarse a la instrucción dada por Dios. De eso se trata. Sí. Mire, Jeremías 22:16, se los leo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme? Dice el Señor, pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. El hecho de ver por el necesitado, el hecho de ver por aquel que necesita es una instrucción dada por Dios. Las despensas no es porque seamos buena onda, que sí somos buena onda, pues, ¿no? Pero no es porque seamos buena onda ni porque nos vayamos a ganar el cielo, porque ninguno se gana el cielo, mi amado. Es porque Dios nos instruye a hacerlo. Como pueblo, como iglesia, es nuestro deber el ver unos por otros. ¿Cómo la ve? Y tenemos que madurar en eso. Tenemos que madurar en fidelidad a lo dicho por Dios. Sí. Versículo 17 de Santiago: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, no solamente Abraham dijo, sí, Señor, yo voy contigo, bueno, haz esto, sí, yo voy. Obedeció. ¿Hasta dónde fue llevada su fe? ¿Hasta dónde fue estirada esa fidelidad?
En cuanto a la prueba, hasta las últimas consecuencias, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Eso no tiene que ver con obra? ¿No obró Abraham en lo que está diciendo Santiago? Por supuesto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si este perfeccionó, se evidenció, se completó, porque no solamente es decir estoy dispuesto, sino también estoy disponible. No solamente es decir sí quiero hacerlo, sino es hacerlo. A eso se refiere. Se perfeccionó y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe, mis amados, desde el punto de vista religioso, se refiere a la totalidad de creencias y pensamientos que hacen parte de la vida del creyente de dicha religión. Por ello, la fe bíblica, mis amados, no se basa en creencias o certezas, sino en obediencia y fidelidad. Va más allá de lo que yo digo que creo. No. Porque no es un asunto de lógica o razonamiento, sino es una revelación de parte de Dios, que parte de mandamientos y principios con el fin de alcanzar un propósito: hacer la voluntad de Dios. Sí. Entonces la fe, la fidelidad, emuná, significa apegar mi vida a lo dicho por Dios, obedecer, ¿verdad?, lo que creo, hablar, hacer y vivir conforme a lo que digo creer. Consecuentemente son mis hechos diarios los que muestran y confirman mi fe. Es lo que dice Santiago 2:14. Sí. De nuevo hago la pregunta, ¿no? ¿Soy fiel a Dios o qué tan fiel soy a Dios? Sí. ¿Qué tan fiel soy a Dios? ¿Me ayudas, Víctor, con el piano, por favor? Guarda mis mandamientos, permanece en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí. Entender este principio debemos de partir de ahí. ¿Sí? Partir del punto de la fidelidad de Dios. Y necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos pedir a Dios que nos los muestre, ¿sabe? Que nos revele en nuestro corazón. Para que nosotros, en base a esa revelación de su palabra, nosotros podamos responder, podamos caminar en pos de. Pero necesitamos urgentemente todos, poder entender esta gran verdad. Él es fiel. Por lo tanto, debo ser fiel. Y cuando digo debo, hablo acerca del deber como creyente, como responsabilidad. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? Aquel el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, siendo obediente a la instrucción. Repito, la fidelidad, la lealtad a Dios, el entender esto, madurar en esta área, crecer, nos llevará a ser librados de ir fluctuando por la vida entre un pensamiento y otro. El autor de Hebreos dice que estos mismos inconstantes, ¿no?, son los que un día están y al otro no están. No puede ser así, mis amados. Miren, de verdad con mucho amor se los digo, ¿no? Pero si en esta congregación vinieran todos los que somos, no cabríamos.
pero como nos ponemos de acuerdo, no sé, creo yo, quiénes vienen y quiénes no vienen, cabemos. El que tenga oídos, ¿sí o no? Si viniéramos todos, si fuéramos constantes y viniéramos todos, no cabríamos. ¿Verdad? Fíjese, un día estamos a reventar y otro día, ¿por qué? ¿Qué es eso, mis amados? Es inmadurez, es inconstancia. Es inconstancia. ¿Y es tan radical el cambio de un domingo para otro? Necesitamos madurar, iglesia. Necesitamos madurar. Por respuesta a Dios, no por otra cosa. Repito, por deber como creyente, por quien soy en Él. No podemos seguir inconstantes. Tenemos que ir precisamente hacia donde Dios quiere llevarnos, a la fidelidad y la lealtad a Dios. Ahora quiero terminar ahí en ese mismo texto, versículo 47 de Mateo 24. Dice: bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Y termina el verso 47 diciendo lo siguiente: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es decir, recompensa. Recompensa. Miren, nadie corre la carrera sin esperar nada a cambio, ¿sabe? El atleta corre esperando llegar a la meta y posicionarse en el podio. Él espera estar ahí. Alguno dirá: yo no espero nada del Señor. Y entiendo a qué se refiere, pero por supuesto que esperamos algo. Mire, cuando nuestro corazón está firme en el corazón de Dios y observamos la Escritura, nos daremos cuenta que hay mucho que esperar. Y no es pecado. No es pecado esperar ser útil para el Señor. ¿Me explico? Yo espero ser útil en el Señor. Espero ser edificado en Él. Espero ser glorificado. ¿Cuántos esperan la glorificación, la resurrección? Yo lo espero. Por supuesto que sí. Espero tener parte con el Señor en el reino. ¿Quién espera eso? Por supuesto que sí. Espero un galardón. Yo lo espero. Y sobre todo espero tener que arrojar algo a los pies del Cordero. El que trabaja no trabaja en vano, dice la Escritura, sino es digno de su salario. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer por el reino de Dios tendrá su recompensa. Entenderlo, déjeme decirlo así, es parte de la madurez. Porque no es en una motivación incorrecta, sino es con el entendimiento, el cual la Escritura lo dice y lo establece. Porque hay galardón, porque hay premio. ¿Cuál será a ciencia cierta? Pero hay recompensa. Debemos de entender que aquel que busca al Señor, este es galardonador de aquellos que le buscan. Este premia. Sí. Así como el árbol da fruto a su tiempo, si este tiene buena raíz, si está en buena tierra, si es regado con el agua necesaria, si tiene lo necesario a su alrededor, este dará fruto. Así nuestra vida, mi amado, dará fruto en fidelidad, en constancia, en permanencia. Así constantemente somos expuestos a su palabra y determinamos en nuestro corazón vivir para Dios, en obediencia a lo dicho por Él. Llévese esa pregunta en su cabeza: ¿seré fiel a Dios? ¿Estoy siendo fiel a Dios? ¿O
como me contestaba mi sobrinita, a veces. Bueno, Dios quiere llevarnos a una fidelidad total. ¿Cómo la ve? ¿Le entramos todos? Yo necesito crecer en eso. ¿Oramos juntos? ¿Sí? Si quiere puede ponerse de pie y vamos a orar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque esto no se trata de ganas, no se trata de fuerza. Por supuesto va implícita la voluntad, hemos hablado acerca de eso. Pero es un asunto, mis amados, de relación, es un asunto de revelación, es un asunto en donde la mano de Dios entra a nosotros y nos sacude. Necesitamos eso, ¿cierto? Vamos a orar. Cierra tus ojos y ora a Dios y dile: Señor, ayúdame. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontar nuestras vidas. Reconocemos que nos falta, Señor, muchísimo. Que nos falta crecer, que nos falta avanzar, que nos falta madurar. Hay áreas en donde somos muy inconstantes, inconsistentes, en donde nos falta dar respuesta, lo reconocemos. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Necesitamos de tu intervención en nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón, Señor, a la obediencia de tu palabra. Solo ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos avanzar, queremos crecer. Dar fruto, Señor. Llevar mucho fruto para glorificar tu nombre. Que en cada uno de mis hermanos y aún en mi vida haya esa determinación en el corazón de cada día, todos los días, precisamente, Señor, ponernos a los pies de nuestro amado y mantenernos firmes y constantes, recibiendo la instrucción para así obedecerla. Recibir la instrucción para acatarla, para llevarla a cabo. Encuentra en nosotros, Señor, esa disposición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, mi hermanito. Que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. ¿Sí? Bien. Pues estamos despedidos. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles, ¿sí? A las 7 de la tarde y el sábado a las 6 de la mañana. Bendiciones.